De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Cyborg por organizar este webinar. Realmente para nosotros es un honor estar participando con nuestro partner Titanium que tenemos en México y Colombia, con quien hemos colaborado por más de 20 años en esta gran travesía de la ciberseguridad. Y como bien comentaba Alberto, realmente hoy venimos a hablar un poco de saber quién está en su casa, quién está en su red, justamente con esos temas de los que estamos viviendo hoy en día. De esto, pues obviamente sabemos que son algunos disruptores del negocio que lamentablemente hoy una pandemia nos tiene de esta manera, pero no únicamente tenemos que considerar este tipo de situaciones en las que actualmente estamos viviendo. Puede ser cualquier situación climática, cualquier situación de ciberguerra, etcétera. Y para eso es muy importante, obviamente, conocer cuáles son los riesgos que estos disruptores del negocio nos pueden traer y llevar. De eso, nosotros dentro de RCA sabemos de que todo el mundo está inmerso en la transformación digital, la cual también bien sabido por nosotros que si no fuera por los departamentos de TI que hoy en día tenemos en sus empresas, obviamente esta pandemia sería totalmente diferente. Sin embargo, nosotros como RCA siempre tenemos un mensaje un poco diferente en el sentido de qué bueno que estemos en la transformación digital, qué bueno que la TI nos haya hecho productivos en esta situación en la que nos encontramos, pero lo más importante es qué riesgos digitales nos está llevando esta transformación, esta pandemia. Para eso es obviamente muy importante entender que debemos de tener una visibilidad de esos cambios que estamos haciendo, de esas personas que se fueron a trabajar en casa, para tener una percepción del alcance de lo que hicimos. Esos cambios fueron hechos de manera correcta, las personas están accesando y dicen ser las que son, realmente están teniendo el acceso a las aplicaciones indicadas. Hoy en día, por haber hecho estos movimientos, tal vez hemos perdido esa visibilidad y lo más importante que como equipo, junto con Cyborg, RCA y ustedes, podamos tener las acciones pertinentes para que justamente nosotros no pongamos en riesgo al negocio. Sabemos que la transformación digital fue buena, gracias a esta estamos trabajando, estamos colaborando hoy en día, pero es bien importante para nosotros que se lleven el mensaje de que tenemos que gestionar este riesgo digital. De ahí, pues obviamente les podemos hacer algunas preguntas sencillas, simples en el sentido, hoy como estamos colaborando, ¿estamos seguros que las personas están accesando lo que debe ser? ¿Quién le dio ese acceso? ¿Es el correcto? ¿Los privilegios? Obviamente al haber hecho estas VPNs podemos haber dicho, ¿sabes qué? Tienes el acceso, pero no sé si estás realmente conectándote, eres la persona que dices ser. Tenemos que ver justamente cuánto tiempo nos estuvo consumiendo haber hecho esto, ¿no? Nos dimos cuenta que tal vez los enlaces de internet de nuestros colaboradores no era el indicado, que tuvimos que haber desplegado nuevos escritorios portátiles, por decirlo así, que tuvimos que hacer mucho esfuerzo para lograr esa productividad. Y obviamente ya una vez que estemos, y pienso que todos ya estamos de una manera acostumbrados a esta nueva normalidad, pues justamente empezar a ver ese monitoreo, el saber que realmente la gente esté productiva en sus casas, que realmente ellos estén haciendo el uso apropiado de las herramientas, los enlaces que les dimos. Y obviamente, o sea, no es únicamente pensar de que ese colaborador está únicamente conectándose a nuestras redes, que ese equipo de cómputo que les dimos no está siendo compartido con alguien más. Sabemos que muchas veces en muchas casas de nuestros colaboradores realmente había un solo equipo de cómputo y que se prestaban inclusive entre familiares, se prestaban entre amistades y no sabíamos y no sabemos tal vez hoy en día qué otros usos les estamos haciendo. Entonces son preguntas simples que hoy les hacemos como para poder sentar un marco de referencia de lo que vamos a hablar y ver la manera de cómo nosotros, Cyborg y RCA, les pueden ayudar. Obviamente sabemos de que ustedes tuvieron esas estrategias de mitigación ante esta pandemia y la situación que estamos viviendo, y obviamente pues tal vez pasaron muchas horas en el War Rooms pensando cómo tenían que ejecutarse esos BCPs, esos DRPs, y obviamente lo que nosotros siempre recomendamos y todo lo que vamos a hablar hoy en día va a ser con base en la experiencia que hemos tenido con muchos de nuestros clientes. De esa planeación que tuvimos, que siempre planeábamos, hoy estamos en las ejecuciones. Siempre invitamos a estar revisando en ejercicios de tabletop, decir, ¿sabes qué? Los cambios que estoy haciendo son los correctos, siempre estarlos midiendo y por eso que decimos que
siempre tenemos que estar buscando la parte de la gestión del riesgo. De eso, obviamente, me imagino que muchos de ustedes dijeron, bueno, ya incrementé las VPNs, creo que ya todo el mundo está conectado, pero ahora tenemos que ver justamente cómo están esas identidades, cómo están accesando. Es un hecho y una realidad que pensar que con una VPN estamos seguros es algo totalmente erróneo. Tenemos que mantener a los empleados productivos, fuera de peligro, que estén conectados. Y lo más importante es justamente garantizar que ese acceso y esa identidad es la correcta y tener la certeza que la persona que se está conectando es la que debe de ser. Y pensar, obviamente, en la parte de seguridad, la ciberseguridad. Sabemos que hoy los ataques han incrementado exponencialmente y lamentablemente, como digamos, nuevamente les comentamos sobre la experiencia que estamos teniendo, que muchos de esos ataques inclusive se están generando, entre comillas, de manera interna. ¿Por qué? Porque no están teniendo justamente el acceso debido y de repente nos damos cuenta que esa persona que está conectándose de manera remota tiene otros privilegios y de repente veo, ups, ¿qué estás haciendo en una aplicación, en una red que no debería de ser? Obvio, también tenemos que pensar en los factores externos, que justamente, digamos, si somos una empresa que es de apetito para los cibercriminales, pues obviamente van a estar mirando todos esos cambios que estamos haciendo y van a tratar de vulnerarnos. De ahí, pues obviamente nosotros en la primera parte de la que es la parte de la planeación, de la gestión del riesgo, dentro de RSA con Cyber lo que tenemos es justamente, bueno, vamos a tener una herramienta en la cual nosotros podamos tener una gestión del riesgo del cumplimiento y olvídense de las normas de ahorita, sino justamente de los procesos internos, que lo que yo había definido y delineado se esté cumpliendo. Dentro de RCA contamos con una herramienta que les puede ayudar justamente para estos temas del riesgo y cumplimiento. Y obviamente aquí me desvío un poquito del tema, pero justamente hablar de temas de resiliencia, decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Obviamente ver las partes de cumplimiento de regulaciones, de procesos internos, ¿de acuerdo? Y también poder inclusive hablar de cuestiones de impactos de negocio, planes de continuidad, planes de DRP y que se puedan justamente estar monitoreando y controlando de una manera sistematizada dentro del negocio y orientado justamente a contener el riesgo. Pero bueno, el tema que nos está trayendo hoy en día justamente la parte de identidades, ¿de acuerdo? Dentro de RCA tenemos otra vertical, otra unidad de negocio, en la cual justamente hablamos de estos temas. La vertical es la de Secure ID. En esto, pues obviamente, como decíamos, es pensar de que no, únicamente no es la VPN, es ver, garantizar que la persona que es, garantizar que deba ser. Y que obviamente yo la pueda autenticar y pueda decir, sabes que tú tienes un perfil en donde tú puedas accesar únicamente a una aplicación o al perfil o al rol que te corresponde. Por eso es que decimos que obviamente el hablar del riesgo de identidad es algo muy, muy dinámico. Hoy en día yo pienso que muchas empresas, y de lo que está aquí remarcado, que antes estaban muy renuentes inclusive al Bring Your Own Device. Hoy es una realidad. Pero obviamente tenemos que ver qué es lo que pasa en ese Bring Your Own Device. Decir qué es lo que estoy colocando, a quién le estoy permitiendo el acceso y garantizar que utilizando lo que utilice yo pueda saber quién es esa persona. Obviamente se están conectando desde cualquier lugar, tal vez le estamos dando la libertad de que sea de cualquier dispositivo y pues obviamente lo que tenemos que reiterar justamente es, ¿sabes qué? ¿A qué aplicaciones y qué datos estás tú usando? Si están on-premise, obviamente muchos también migramos a la nube y qué bueno que estábamos en la nube, pero pues obviamente yo tengo que garantizar eso. Tenemos que buscar las joyas de la corona, esas aplicaciones, esos usuarios, saber que realmente estén protegidos, trabajando desde donde estén trabajando, utilizando cualquier dispositivo. Y obviamente también nos encontramos de que dentro de la cadena de suministro, nosotros, la manera de hacer comercio hoy en día está siendo diferente. Entonces, tener un control justamente también de cómo estamos colaborando. Remarco estos cuatro únicamente, pero obviamente todos los demás que ustedes pueden ver ahí también son importantes, pero hoy en día pensamos que estos son los más importantes por el tema de la situación en la que nos encontramos. El no tener justamente un control, una gestión de identidades puede poner la productividad del negocio en riesgo.
¿Por qué? Porque obviamente, y es un hecho, les puedo garantizar que muchos con esta situación que vivimos vamos a fallar muchos en auditorías. ¿Por qué? Porque hubo muchos cambios. Y tenemos que garantizarle al auditor que lo que estemos haciendo, estemos dentro. Tenemos que estar buscando las brechas de seguridad que justamente con estos cambios nuevamente no vayan a ser realizados. Y obviamente que esto no tenga un impacto financiero. Por eso decimos que no tener una gestión de identidades puede poner justamente al negocio en una pérdida, en una falta de reputación o inclusive ponernos fuera del negocio. De ahí tenemos que considerar también estos conceptos que hablamos, es entender lo que está haciendo la gente, ¿no? Nosotros cuando les decimos, mira, te voy a dar un acceso remoto, vas a tener una laptop que tal vez nunca la había tenido, ¿sí? Pues van a decir, ¿sabes qué? A mí, muchos de nosotros no leemos siempre las reglas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, saber y tener control de que las personas cuando estén haciendo ese tipo de accesos, este tipo de uso de los recursos de la empresa, pues obviamente sepan cuáles son sus limitantes, ¿de acuerdo? Obviamente vamos a tener empleados remotos nuevos, nuevas contrataciones y tenemos que garantizar que esa persona cuando entre obviamente se sienta y pueda ser productiva desde el inicio. Y obviamente los comportamientos en donde obviamente que se quedan fuera de nuestro control por la cuestión remota, pues obviamente que la gente no esté instalando cosas que no deban, muchas veces malos hábitos en el sentido de nunca actualizo, no me importa, ya perdí el control yo como encargado de TI, pues obviamente yo tengo que estar también garantizando que todo eso esté sucediendo. Y muy importante, como lo comentábamos, sabemos que esos dispositivos muchas veces como ya están en casa y están fuera de nuestro control, pues es muy fácil y muy sencillo decirle a mi hijo, sí, mira, no estoy trabajando, toma tu clase, baja, busca la tarea, o inclusive se pueda compartir con algún amigo para decir, ¿sabes qué? Yo no tengo equipo, te lo presto. Eso obviamente son malos hábitos que nosotros tenemos que estar siempre al tanto para ver la privacidad, para decir, ¿sabes qué? El riesgo de la empresa no es porque no sea tu equipo, y es algo que yo siempre digo, el equipo no es de Vicente, el equipo es de RCA, es de la empresa, y le tienes que dar el uso apropiado. Por otro lado, está el efecto tecnológico, el elemento tecnológico, perdón, donde me imagino que algunos de ustedes se encontraron con ese dolor de cabeza que al momento de que todos nos fuimos remotos, pues obviamente nos dimos cuenta, como lo comentaba, a lo mejor el empleado donde vive no hay conexión de internet o la conexión de internet que tenía era básica y obviamente para ponerlo a trabajar y compartir y empezar a colaborar en cuestiones de trabajo, pues obviamente nos dimos cuenta que a lo mejor le tuvimos que dar un enlace o empezarles a pagar enlaces especiales de internet, ¿de acuerdo? También nos dimos cuenta, me imagino, que muchos de ustedes decían, ¿sabes qué? Tengo VPNs, pero yo nada más pensaba las VPNs para los usuarios privilegiados, los que sabían que eran remotos. Nos dimos cuenta que tuvimos que extender esa conectividad, ¿de acuerdo? Y de ahí, obviamente, pues empezamos a ver que cuando hacíamos esas cosas, tal vez la manera como lo estábamos haciendo, pues era abre la VPN. Bueno, pues tenemos que ver justamente que esos túneles se hagan de manera correcta, donde podamos definir cuáles son las reglas, cuáles son las aplicaciones, cómo son los usuarios, y empezamos a entender que muchas veces antes decíamos, no, ¿para qué quiero un endpoint? Pues hoy en día los agentes de endpoint son sumamente importantes y es algo que más al rato vamos a comentar. De aquí, en la parte de los endpoints, la recomendación que hacemos es, no hay un agente, no hay un software que sea perfecto. Debe ser una combinación, encontrar la mezcla perfecta de lo que ustedes necesiten para poder tener justamente esa seguridad, ese cumplimiento, esa remediación de la que estamos hablando. Pero bueno, esos son muchos de los que le estamos comentando ahorita, son experiencias de lo que hemos vivido con nuestros clientes. Nosotros RCA fuimos de las primeras empresas que abordamos el problema junto con muchos de nuestros clientes y son experiencias de las que estamos hablando. Ahora, ¿cómo abordamos esto? Pues realmente, como lo digo, es mucho de sentido común. Nosotros lo que vamos a compartir y que estamos compartiendo hoy en día, pues es mucho con base a experiencia de 30 años que hemos tenido, que tenemos como empresa, pero también en la experiencia que hemos tenido durante estos últimos 5 meses. Para entender la parte de identidades y la parte de autenticación, queremos dividirlos en 3 tipos, ¿de acuerdo?
Hay 3 tipos de acceso remoto que vamos a explicar y vamos a ver cuáles son los retos y cuáles son las mejores recomendaciones que nosotros recomendamos. Para empezar, pues obviamente lo tradicional, como estábamos hablando, es la parte de las VPNs. Realmente esto es un punto importante porque prácticamente, como el ejemplo que damos, es yo le estoy dando las llaves del carro. Es decir, manéjalo. Le estamos dando un túnel, le estamos dando un carril para que puedan entrar a donde ellos quieran, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que garantizar justamente que esas personas que se estén conectando, a las que le estoy dando las llaves del carro, pues obviamente yo tenga la garantía de saber de que obviamente tienen una licencia de manejar, saben manejar, ¿sí? Que no se van a exceder en el límite de velocidad, etcétera. Son ejemplos. En la cuestión de lo que estamos hablando, pues es justamente, no es únicamente dar la VPN y el usuario y la contraseña o un segundo factor de autenticación. Aquí estamos hablando de integrar una autenticación de multifactor. Decir que la persona que se esté conectando, al momento que se establece la VPN, poder determinar desde ese momento quién es, a qué aplicaciones, cuánto tiempo, qué roles, ¿de acuerdo? Y que si hay algún cambio en su comportamiento, yo pueda implementar sistemas de analítica basada en riesgo para decir esta persona no es la que dice ser. Aquí importante también, una vez que hayamos confirmado eso, es empezar a ver justamente el ABC. El ABC de las identidades, altas, bajas, cambios. Sobre todo cambios, porque hubo cambios. Entonces yo tengo que garantizar o ver que esos cambios que yo hice son los adecuados. Que al momento que yo le abrí la VPN, al momento que ya se está autenticando, ese cambio que yo hice por haberlo mandado de manera remota, hoy en día desde su casa pueda tener los mismos privilegios, los mismos roles que tenía como si estuviera trabajando en la oficina. Hoy en día, un ejemplo, cuando abrimos las VPNs es como haber hecho una red plana. Entonces, lo que tenemos que ver es justamente esas altas, bajas cambios para saber cómo es que están las identidades de cada uno de los empleados. De ahí, como lo comentábamos, es obviamente ver que los túneles de VPN se estén haciendo de manera correcta, que estén llegando las aplicaciones, a las redes, a los servidores específicos de la persona que se está conectando y empezar a ver también justamente qué es lo que pasa en el endpoint. Como lo decía, es ver que lo que yo tengo dentro de ese usuario remoto, obviamente está cumpliendo justamente con los procesos que yo estoy determinando. Ahí, nuevamente, más posiblemente les vamos a hablar de nuestras soluciones de EDR. De ahí, también lo importante, una vez que tenemos esto, es estar monitoreando. Siempre estar monitoreando, no pensar que porque ya abrí la VPN y que pienso que está autenticado y que ya vi que su rol de identidad es el correcto, no significa que yo no deba de seguir y estar monitoreando su comportamiento, el uso de la red, el uso de las aplicaciones. De ahí, pues obviamente nosotros tenemos que estar vigilando, pues ahora sí que todos los clientes que estamos dando ese acceso por VPN, ver que estén haciendo uso correcto de las aplicaciones del backend, porque obviamente, como les estaba diciendo, le di las llaves del carro. Entonces, tengo que saber que se están cumpliendo las normas y los procesos. Obviamente, si nosotros tenemos alguna anomalía, y ya lo comentaba, que vemos que desde el inicio la analítica de riesgo de autenticación no es el indicado, empezar a hacer retos. Si veo que de repente está accesando a una aplicación que no tenía el permiso, pues obviamente yo tener esas revocaciones orquestadas de esas sesiones que no se están cumpliendo con los procesos. Entonces, esa es la parte de VPN, son las recomendaciones que hacemos. La más importante es justamente ver la parte de tener una autenticación de multifactor, ver la parte de sus roles, de las altas, bajas cambios, que es lo que está haciendo, y justamente también ver la parte de los agentes en el endpoint. Por otro lado, tenemos todos los escritorios virtuales, los accesos remotos. Aquí es otro tema también interesante, porque un ejemplo que siempre ponía o siempre he utilizado es decir, bueno, yo tengo un ejemplo burdo, ¿no? Tengo un firewall. Ok, qué bueno que tengas un firewall, pero el firewall es perimetral.
Y preguntaría, ¿cómo está tu seguridad en tus entornos virtuales? Ah, no, pues tengo un firewall. No, tenemos que ver también cuál es la seguridad que existe dentro de esos entornos virtuales que tenemos. Por lo tanto, y eso también es igual de riesgoso, igual de preocupante que tenemos que mirar, porque así como abrimos una VPN, ya tengo la VPN y ahora yo lo estoy dejando entrar a un entorno virtual. Entonces ahí también cuando entro en ese entorno virtual tengo que garantizar que la persona esté utilizando los entornos virtuales de manera correcta. ¿De acuerdo? Nuevamente, aquí el ejemplo que podemos hacer, ok, te autenticaste con la VPN, excelente, con multifactor. Al momento que vas a entrar a un entorno virtual, a una aplicación hosteada, tal vez ahorita lo voy a comentar más al rato, pero en un entorno virtual, es decir, estás moviéndote de un servidor virtual a otro, una aplicación que está alojada en otro entorno, es nuevamente, te estás moviendo, volver a solicitar la autenticación. Garantizar que Vicente entró a la red, qué bueno, pero ahora vas a entrar a SAP, ahora vas a entrar a Oracle, que está en otra red. Vuélvete a autenticar. Quiero saber que realmente eres la persona. Y obviamente tenemos que empezar a ver, muchas veces sucede, que el uso de los privilegios, nuevamente, el sistema de identidades sea con respecto a los roles que nosotros estemos definiendo. También es justamente entender qué le estoy yo entregando a mi cliente, a mi colaborador. De todo esto, de igual manera, tenemos que estar revisando cada monitor, cada log, cada paquete, cada endpoint, ¿de acuerdo? Y obviamente tenemos que ver de lo que nosotros veamos que tenemos en la nube, que es lo que es el siguiente tema, de las aplicaciones publicadas que tenemos en los entornos virtuales y la segmentación. Nuevamente, la autenticación y la gestión de identidad es sumamente importante para lo que estamos haciendo hoy en día. Y por último, lo que tenemos en las partes de las aplicaciones en web, pues obviamente puede ser un ambiente mixto que por lo que ustedes lo tengan dentro de su red, on-premise o lo tengan hosteado en algún lado. Aquí realmente vuelve a aplicar lo mismo. No es únicamente que se conecten, es garantizar que las personas estén conectando quienes dicen ser. ¿De acuerdo? Nuevamente, no es únicamente el usuario y contraseña, no es únicamente utilizar las herramientas que muchos proveedores de nube o de aplicaciones nos brinden, porque son muy básicos. Nosotros estamos invitándolos a que suban justamente a la parte de autenticación a tener una analítica de riesgo de autenticación. Nosotros le llamamos de multifactor, pero no es únicamente multifactor que soporte biometría, push notification, proximidad, sino que veamos la aplicación, a dónde están accesando, a qué servicio de la nube y obviamente pues, también con base a la analítica de comportamiento, yo puedo decir, sabes que esta persona me está poniendo en riesgo desde el momento que está abriendo la VPN. Importante para las cuestiones que tenemos en aplicaciones on-premise, si es que son como que las tengan, que estén protegidas por un firewall aplicativo, ¿de acuerdo? Siempre vigilar que tengamos parches de seguridad, hacer escaneos de manera periódica y obviamente empezar a tener una recolección de logs, bien importante, sobre todo para esas aplicaciones de nube, ¿de acuerdo? O que están alojadas en el ambiente web. Ponerlo cuando sea de paquetes, ahí nuevamente todo esto lo va a hablar Enrique más adelante, pero todo esto tenemos que ver cómo nosotros lo estamos gobernando, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que estamos buscando es que ustedes puedan tener justamente este entendimiento de los factores de identidad. Ver si hubo cuentas huérfanas, cuentas duplicadas. Les puedo asegurar que hoy en día tienen muchísimas cuentas duplicadas o que cambiaron sus privilegios. Estoy seguro que pueden tener, épale, señores, ¿quién tomó control? Gracias, gracias por regresármelo. Esos valores, esos cambios que hicieron, hay que revisarlos, ¿de acuerdo? Empezar a ver cuestiones de las cuentas privilegiadas, ver que todo esté funcionando de manera correcta
y obviamente está revisando justamente la cuestión de identidades. El enfoque integrado que tenemos nosotros como RSA para mejorar esa postura de riesgo digital son dos dimensiones que podemos hablar. Primero, la parte de identidades en el sentido de asegurar el acceso. ¿Quién tiene acceso a qué? Ver el gobierno de la identidad, el ciclo de vida. Yo hoy le abrí la VPN, mañana se la cierro, tener el control de eso. Y por otro lado, tener la seguridad de que la persona que se está conectando es la que dice ser. Prácticamente nosotros en ese sentido tenemos las soluciones dentro del portafolio de RSA de Secure ID, una digamos que va orientada justamente a la gestión de identidades del gobierno y ciclo de vida, y la otra la parte de autenticación y la parte de acceso. Con esto, pues obviamente, lo que podemos resumir es básicamente tener una visibilidad a través de todo lo que estemos haciendo, servidores de VPN, de nube, de entornos virtuales, on-premise, lo que tengamos, ¿de acuerdo? Y obviamente que podamos tener esa analítica de comportamiento y obviamente ahorita con el tema que vamos a hablar es justamente de lo que vamos a poderlo complementar con la parte de monitoreo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, pues dejo el micrófono ahora a Enrique para que Enrique nos hable justamente de lo que tenemos en esa parte. Muchas gracias, Vicente. Buenos días a todos y gracias por el tiempo. Lo que vamos a platicar el día de hoy es un poco reforzando lo que ha hablado Vicente durante estos minutos, pero desde una perspectiva de la visibilidad y de dónde estamos obteniendo la información de nuestro, digamos que de todo nuestro ambiente, ya sea a nivel de redes o a nivel de aplicativos, a nivel de logs, a nivel de sistemas, etcétera. Déjenme nada más ver si no tengo control todavía de la presentación. No sé si alguien puede ayudarme con esto. Listo, Enrique, ya tienes el control. Gracias. Quisiera confirmar que ya estén viendo mi pantalla en modo de presentación. Pero bueno, lo que lo que les platicaba es, bueno, vamos a tener vamos a explorar un poco cuáles son los grandes retos que están teniendo hoy en día los equipos de seguridad, los equipos de TI, los equipos de infraestructura a nivel, repito, de visibilidad y de cómo se está obteniendo la información de todas las partes de nuestro ambiente productivo. Vamos a ver un poco, o quisiera yo que pudiéramos platicar un poco sobre este panorama de las amenazas, porque el día de hoy lo que hemos estado observando es que cada vez más y más salen noticias de algunos compañeros en el medio, pues evidentemente que tienen brechas de seguridad. Entonces veamos un poco cómo está este panorama, en donde por un lado vemos que los costos de una violación de datos o de una brecha de seguridad durante el 2009 fue en promedio de 3.8 millones de dólares. Imaginemos eso que llegue a suceder dentro de nuestra compañía cuando hoy en día sí es posible que podamos incluso medirlo, pero hay en ocasiones que ni siquiera tenemos la capacidad para poder hacer las mediciones de cuánto alcanzó el volumen de dinero en ese sentido. Si vemos la línea, o digamos estos bloques como si fuera una línea de tiempo, podemos observar que de que sucede un ataque a que estamos comprometidos o a que nuestra organización llegue a estar comprometidos, pues evidentemente tarda cuestión de minutos. Sin embargo, lo que hemos descubierto en diferentes estudios es que de que estamos comprometidos a que hacemos ese descubrimiento o que realmente nos damos cuenta de que tuvimos una brecha de seguridad, llegan a pasar hasta 197 días en promedio para identificar la brecha. Pero no nada más es eso, sino imaginen que para poder contener esa brecha, nos está tomando en promedio el tiempo de 69 días para poder contener esa brecha que fue detectada en minutos.
Entonces, pues evidentemente cuando tenemos ese gap entre, el que hemos estado comprometidos y el poder contener esa misma brecha, pues evidentemente es un tiempo que no podemos darnos el lujo de solventar, porque evidentemente entre más tiempo estén adentro, más tiempo, más cosas se van a llevar y más crítico va a ser. Entonces, veamos lo que tenemos como resultado, que las compañías que contuvieron una violación en menos de 30 días se ahorraron hasta $1 millón de esos 3.8. Entonces, digo, estamos hablando de realmente entre más tiempo hacia atrás de la línea podamos ser capaces de contener esta brecha, pues va a ser dinero que vamos a estar salvando al negocio. ¿Y cómo vamos a hacer para poder contener estas amenazas? Pues evidentemente teniendo la visibilidad completa. ¿Cuáles son los desafíos que hoy en día hemos identificado que los equipos de seguridad están teniendo como cuestiones principales? Pues primeramente es que existe un panorama cambiante en donde hoy en día es muy complicado, derivado de todas las soluciones y de todos los servicios que tenemos, no nada más en el data center, sino en el data center remoto, no nada más en aplicaciones en on-premise, sino en aplicaciones en la nube o servicios en la nube. No nada más porque hoy en día estamos yendo a soluciones de mandar a nuestra gente a casa o a nuestros empleados a casa a través de las VPNs y cómo aseguramos eso de lo que mencionó Vicente. Entonces, lo que es digamos, esa superficie está siendo muy cambiante porque cada vez hay más y más requerimientos desde una perspectiva de tecnológica, desde las aplicaciones en la nube, desde las aplicaciones en el endpoint y de las aplicaciones on-premise y de cada vez más y más requerimientos. Entonces, pues eso evidentemente nos pone en un panorama difícil porque el poder ver todas y cada una de las amenazas que están llegando con todo ese tipo de alertas, pues evidentemente es muy complicado. Otro de los desafíos que hemos identificado es que los recursos son reducidos en las áreas de seguridad. ¿Y a qué voy con esto? Por un lado, comencemos con que los equipos de seguridad normalmente pues, son demasiado pequeños, pero no nada más es eso, sino que la falta de skills a nivel de seguridad o de habilidades a nivel de seguridad se queda muy reducido. Entonces, lo que genera es, pues, que evidentemente tengamos poca información hacia el riesgo de negocio, porque estas áreas no se están intercomunicando entre sí. Cuando hablamos de que normalmente todos los presupuestos se van a áreas de TI, áreas de infraestructura, áreas de negocio, pero áreas de seguridad no los estamos sabiendo justificar para poder generar esas justificaciones de proyectos y no hemos tenido la habilidad de convertir a las áreas de seguridad en áreas de negocio. Entonces, para esto nosotros hemos identificado y lo que voy a platicar el día de hoy es una herramienta la cual nosotros hemos denominado un SIEM evolucionado, porque no nada más tiene la capacidad de centralizar las bitácoras y los logs de ciertos sistemas o de ciertas aplicaciones, sino que tiene otras grandes ventajas que cómo es que un CIEM, aquí les voy a platicar cómo es que este CIEM evolucionado puede trabajar para resolver los desafíos que vimos hace unos momentos. Entonces, de primera mano, lo que vamos a poder tener es una visibilidad completa y una detección temprana de todo lo que está sucediendo dentro de nuestra organización. Vamos a tener la capacidad de transformar los datos que así como llegan en crudo, en información que sea realmente importante y procesable y que sea determinante para tomar una decisión hacia el negocio. Vamos a tener una rápida investigación y evaluación de esos riesgos, porque vamos a tener la capacidad de validar que los incidentes son realmente incidentes de seguridad y que vamos a poder darle una validación o una priorización basado en el negocio. Y adicional a eso, vamos a poder tener la capacidad de remediar de forma efectiva esas amenazas. Lo veíamos hace un momento en el primer slide, en donde veíamos que las empresas que pudieron contener en menos de 30 días ahorraron casi $1 millón.
Entonces, con estas soluciones, dependiendo de cómo vamos a estar trabajando y de qué es lo que vamos a estar monitoreando, podemos alcanzar esa mitigación y vamos a comenzar a homologar la respuesta a incidentes de seguridad. Les voy a platicar, les quiero mostrar un poco cómo es la arquitectura de este CIEM evolucionado, en donde si vemos el slide de izquierda a derecha, podemos encontrar toda la ingestión de los datos y de dónde vienen. Por un lado, pueden venir ya sea de la nube o pueden venir de sistemas locales u on-premise. Vamos a poder tener la capacidad de recibir paquetes de tráfico de red, los logs o las bitácoras. Vamos a tener la capacidad también de tener datos de los endpoints a través de una herramienta de EDR y vamos a poder tener capacidad de analizar el NetFlow que viene de ciertas unidades de tráfico o de la red. Y entonces vamos a poder tener visibilidad completa de todo lo que está sucediendo en nuestra infraestructura y en nuestro equipo, ingestándole inteligencia y contexto. Ahí es donde realmente está, donde comenzamos a hacer temas de correlación avanzada, porque es no nada más en la parte de los logs, sino en los 4 puntos que ya observamos hace un momento, y vamos a tener la capacidad de dar la visibilidad y la detección temprana ante una posible amenaza. Esto sumado a la parte del análisis o pasando a una segunda etapa de análisis, en donde vamos a tener la capacidad de detectar en tiempo real lo que está sucediendo. Vamos a poder analizar el comportamiento de usuarios, no nada más del endpoint, sino a nivel del directorio activo, analizando el comportamiento de usuarios y creando una base de tiempo o un baseline en donde vamos a tener la máquina va a empezar a aprender de eso y va a poder alertarnos a través de los comportamientos anómalos que pueda detectar y que nos puedan decir que puede existir una posible brecha de seguridad o un posible fraude. Inyectado todo esto con un servicio de inteligencia que se llama RSA Live, el cual es un motor más en donde compartimos información de nuestros propios clientes, en donde compartimos información de nuestros propios centros de investigación de fraude y de comportamiento anómalo. Y pues evidentemente vamos a poder realizar una investigación y una evaluación del riesgo mucho más efectiva. No estoy olvidando el último punto, que es la parte del almacenamiento, porque sabemos que en muchos de los sectores en los cuales nosotros nos encontramos, nos piden las regulaciones, nos piden tener cierto almacenamiento o cierto periodo de tiempo atrás para poder realizar actividades de análisis forense. Entonces, nosotros hemos determinado aquí una herramienta muy poderosa y hemos hecho algunas negociaciones con los principales proveedores de almacenamiento, que nosotros también podemos contar con el mismo, y entonces, pues evidentemente nos va a permitir a través de una estructura de metadatos y de almacenamiento fuera de línea y en línea, poder hacer investigaciones mucho más rápidas. Podemos llegar hasta desde 3 meses, bueno, 15 días, 3 meses, 60 días, 90 días, 120 días, un año, dependiendo de la regulación a la cual ustedes puedan o necesiten apegarse para dar cumplimiento, y evidentemente esto puede funcionar como un control compensatorio para ello. Y el último punto de esta arquitectura del CIEM evolucionado, pues es las acciones que vamos a determinar y que vamos a tomar para poder hacer y para poder comenzar a hacer una acción orquestada y de forma automática. ¿Por qué? Porque vamos a poder administrar los incidentes dentro de la misma plataforma. Vamos a hacer, repito, una investigación mucho más efectiva. Vamos a tener la capacidad de reconstruir sesiones de tráfico en donde nos van a permitir hacer análisis forense muy, muy bien identificado de qué dirección IP se conectó con qué país, con qué otra dirección, si fue un backdoor. Es decir, vamos a tener toda la información para poder determinar y para poder conocer qué es lo que sucedió dentro de nuestra red. Vamos a poder generar reportes de cumplimiento y vamos a poder analizar el malware en el endpoint para poder determinar una acción orquestada y homologada ante la respuesta de los incidentes. Entonces, como resultado de todo esto, yo lo que les quiero decir es que necesitamos una visibilidad completa. Evidentemente no puedes detectar lo que no ves
y pues de ahí, si nos está faltando algún eslabón, pues podemos ser víctimas de algún fraude o de alguna actividad anómala porque no estamos teniendo la visibilidad completa, no podemos y no tenemos la capacidad de detectar, pues evidente lo que no vemos. Los principales vectores que vemos aquí, lo hemos mencionado, pues es la parte de los logs, la parte o de las bitácoras, la parte de los paquetes de red, el endpoint y el cuarto sería la parte del análisis del comportamiento de usuario. He visto he tenido la oportunidad de platicar en algunas otras mesas y en algunos otros clientes e incluso con algunos otros fabricantes sobre el tema de Machine Learning. Quiero presentarles yo con esto cómo funciona un poco, ir un poco a profundidad o más profundo de cómo funciona nuestra solución de Machine Learning que está embebida en toda esta solución de detección temprana de amenazas, porque me parece importante porque en muchas ocasiones eh, veo que se habla muy a la ligera de esto y nada más se dice, es que esto trabaja con Machine Learning, ¿no? Y esto trabaja con Machine Learning. Pues sí, pero realmente, ¿cuál es el valor que nos va a generar el trabajar con Machine Learning? Acá lo que yo les quiero mostrar es cómo con esta solución vamos a potenciar esa detección, vamos a hacerla más efectiva y vamos a hacerla mucho más rápida. ¿Por qué? Porque, bueno, les mencionaba, tenemos visibilidad completa en el endpoint, en los paquetes de red y en la parte de las bitácoras. Pero no nada más es eso, tenemos más de 60 anomalías detectadas con esta solución, en donde somos capaces de tener 11 indicadores adicionales para la parte del endpoint, 24 indicadores en la parte de los paquetes de red y 27 indicadores en la parte de los logs o en la parte de las bitácoras. Tenemos 19 alertas únicas, como son cambios anormales en el directorio activo, usuarios maliciosos, PowerShells, scripting, múltiples inicios de sesiones, ¿no? En diferentes plataformas. Y evidentemente vamos a poder tener la capacidad de de saber cuando alguien está extrayendo cierta información en los endpoints y de forma que no debería de llevárselo. Entonces, esto es lo que realmente está potencializando nuestra detección de amenazas. Yo los invito a que cuando empiecen a hablar con alguien de esto, pues que les expliquen realmente cómo funciona el Machine Learning, cuáles son las ventajas y los valores que les da, y no únicamente decir que trabaja con Machine Learning. Voy a presentarles a continuación son realmente quiero explicarles un poco cada uno de estos módulos a profundidad de la parte de nuestra suite de NetWitness, que es la que yo estoy platicando, es el nombre que lleva. Primeramente es la parte de las bitácoras y de los logs, en donde vamos a determinar y vamos a poder centralizar y colectar todos los registros de nuestras aplicaciones, de nuestros sistemas, de toda nuestra infraestructura, ya sea en la nube o ya sea on-premise. Con esto sabemos también que en muchas organizaciones se pide que se tenga esta centralización de registros en una sola consola, pero realmente lo que queremos platicar con a lo que queremos llegar con esta solución es poder tener y poder alcanzar de forma mucho más efectiva un monitoreo y un alertamiento de la correlación que existen entre esos logs y no nada más que sirva como un repositorio para la centralización de las bitácoras. La parte de NetWitness para redes es el monitoreo del tráfico de paquetes de red, en donde vamos a tener la capacidad de analizar lo que está sucediendo. Es un tipo de sniffer, digámoslo así, en donde lo vamos a conectar a un puerto espejo o un puerto spam para poder analizar las amenazas y darles un contexto de negocio, donde vamos a tener la capacidad de reconstruir sesiones web, de reconstruir un correo electrónico, repito, para poder hacer el análisis forense y saber de qué forma nos estuvieron atacando y de qué forma se llevaron la información, o saber de qué forma hicieron este ataque y pudieron llegar a ser vulnerados, o definitivamente no pudieron hacerlo por nosotros tener una detección temprana y una acción antes de que nos llegara a afectar la operación. Entonces, vamos a poder tener esa capacidad y vamos a saber qué activos son los que se llegaron a ver afectados en dado caso de que así sea.
El siguiente módulo es el módulo del endpoint, como les comentaba, es el módulo del EDR, en donde es Endpoint Detection and Response. Vamos aquí a tener la capacidad de analizar el malware dentro de esos endpoints a nivel de procesos. Esto es una gran diferencia, a diferencia de otros fabricantes, porque esto viene a nivel de procesos. Se instala un agente a nivel de esos procesos y cualquier cambio que exista en esos procesos, ya sea como la creación de una nueva carpeta o el mover o el borrar una nueva carpeta o el cambiar archivos de un lado a otro, movimientos laterales, es decir, vamos a tener la capacidad de saber, porque ante cualquier cambio en esos procesos nos van a alertar y nos van a decir y nos van a notificar, oye, aquí hay una actividad que parece ser maliciosa, échale un vistazo para que veas tú si realmente es algo que está, que puede ser, que podamos al final comprometer que sí es una amenaza o un riesgo. Vamos a acelerar la respuesta ante estos incidentes porque vamos a tener la capacidad de aislar al endpoint que pueda estar infectado y únicamente lo vamos a quitar, lo vamos a dejar conectado al host únicamente para que pueda tener, para que podamos hacer para que sigamos investigando, pero ya no va a llegar a afectar a otros endpoints porque tenemos la capacidad de aislarlo y de que el analista valide si es un incidente o no. Y aquí existen otros dos módulos de esta suite en donde la primera parte es el comportamiento o el análisis del comportamiento de usuarios con una solución de UEBA, en donde vamos a tener la capacidad de analizar esos usuarios y ese comportamiento. Vamos a detectar amenazas que no conocemos, porque lo que sucede hoy en día es que muchos de los analistas se basan simplemente y se meten en analizar una brecha que es algo que ya está conocido. Lo que acá vamos a determinar es, vamos a quitar eso, vamos a analizar amenazas que no conocemos, comportamientos que no son los comunes, para poder alertar y para poder decirnos qué está sucediendo dentro de nuestra red o dentro de nuestra organización. Para esto ya contamos en la nueva versión con la parte de UEBA para logs y la parte de UEBA para redes. Es decir, vamos a tener la capacidad de analizar usuarios tanto en la parte de los logs y bitácoras como en la parte de los paquetes y el monitoreo de tráfico de paquetes de red a través del directorio activo y a través de lo que están haciendo. Y por último, la parte de Orchestrator es la parte en donde nosotros decimos que vamos a expandir las capacidades de los analistas porque, como comentaba hace un momento, vamos a cortar el tiempo de la investigación, dándole al analista más tiempo para investigar lo que no sabe. Esto es porque basado en unos playbooks que ya están dentro de la herramienta, vamos a tener esa capacidad de decir si es un ataque de phishing, bueno, ya sabemos que es un ataque de phishing y entonces se tiene que resolver de cierta forma, siguiendo estos pasos hasta que lleguen, voy a decir algo, a bloquear un puerto del firewall. Bueno, eso ya lo podemos generar en esos playbooks. Ya podemos integrar esas tecnologías. Sin embargo, debemos enfocarnos en lo que no conocemos. Ahí es donde realmente nosotros tenemos una gran área de oportunidad, porque es en donde los atacantes están siendo más efectivos, porque son elementos que hoy en día no conocen. Nosotros determinamos aquí que es la colaboración y la homologación, el inicio de la homologación de respuesta a incidentes, porque también hemos detectado que muchos analistas responden a un caso en algunos casos de una forma o de otra forma, aunque sea el mismo incidente, y esto es por las capacidades diferentes de cada uno. Con esto no va a suceder, vamos a lograr homologar esa respuesta a incidentes y vamos a poder tener la capacidad de analizar lo que no conocemos. Y entonces, bueno, como resumen es que toda la plataforma lo que quiero decirles es que esta plataforma de NetWitness, todo comienza con la visibilidad en todos los puntos de red y con inteligencia de negocio, desde la nube hasta el endpoint. Pero más importante aún es que priorizar y confirmar un incidente es tan importante como la misma detección. Y este ejercicio del cual acabamos de platicar durante estos 15, 20 minutos, pues lo demuestra, ¿no? Únicamente como resumen, y quisiera yo leerles esta definición de gestión del riesgo digital, en donde es la evaluación, el seguimiento y respuesta hacia los nuevos riesgos resultantes de la transformación digital y la adopción continua de tecnología disruptiva. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros tenemos
como organización la capacidad de alinear sus estrategias, sus temas de seguridad con sus estrategias de transformación digital dentro de sus compañías. Meramente como manera de resumen, lo que presentó el día de hoy Vicente de las cuatro unidades de negocio que existen dentro de RSA, revisamos la parte de Secure ID, que es la parte de autenticación y aseguramiento de la identidad, y yo platiqué la parte de la suite de NetWitness, que es la identificación temprana de amenazas y de basadas en el contexto de negocio. Pues por mi parte es todo. Nuevamente agradecerle a nuestro partner de negocios, Cybolt, la invitación para participar en este webinar. Bueno, agradeciendo nuevamente la audiencia, el que nos hayan escuchado y como comentamos, ¿no? Realmente sí es bueno pensar en la transformación digital. Gracias a los departamentos de TI hoy seguimos trabajando, pero pues, el mensaje es mucho es gestionar el riesgo digital, ver lo que hicimos con los accesos, ver lo que hicimos con las identidades, tener esta visibilidad a través de nuestra herramienta de NetWitness con nuestras soluciones de Secure ID, de autenticación y gestión de identidades. Pensamos que junto con Cyber podemos ayudarlos mucho.